entender qué tipo de crecimiento necesitamos nosotros para Dios. Entonces, este salmista fue inspirado para hacer un ejemplo de un árbol que está junto a corriente de agua. Dice: bienaventurado el varón. Parece que el varón que está sentado junto a corriente de agua, dice que no anduvo en consejo de malos. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el consejo de malos es cuando un grupo de personas se reúne para planear cosas malas. Gloria al Señor. Ese es un consejo de malo. Por ejemplo, una banda de ladrones, de atracadores, de homicidas, se reúnen ¿para qué? Para planear no cosas buenas, sino el golpe que piensan dar en equitiempo. Se reúnen personas también de la alta esfera de la sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué se reúnen? Bueno, se reúnen para que hayan aprobaciones de leyes que van en perjuicio de la obra de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando un grupo de personas de la alta esfera de la sociedad, llámese diputados, llámese senadores, se reúnen para aprobar una ley que va en contra de la ley de Dios? Ese es un consejo de malo. Aunque sean personas profesionales, aunque sean personas que estén en la alta esfera de la sociedad, es un consejo de malo. ¿Por qué? Porque están planeando aprobar leyes que van en contra de la ley de Dios. Ese es un consejo de malo. También puede darse el caso de que sea un consejo de malos cuando se reúne la gente, un grupo de personas, para planear hacer cualquier cosa, cualquier daño, una guerra, cualquier daño a la sociedad, cualquier daño a la humanidad. Ese es un consejo de malo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Que es bienaventurado el varón. Cuando habla de varón, ahí incluye a las mujeres, que no anduvo en consejos de malo, ni, óigame bien, sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Usted me dirá, pero ven acá, ¿cómo que no estuvo en camino de pecadores? Es que por los caminos andan diferentes personas. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros ya no andamos mucho en caminos. Los caminos eran veredas estrechas que se usaban antes, principalmente cuando usted iba a visitar a un familiar al campo, una amistad al campo, pues había unas veredas estrechas donde no entraban vehículos, sino solamente las personas de a pie o en bestias, caballo, burro, lo que sea. Entonces, ¿qué acontece? Por ese camino podían andar personas con buenos sentimientos, con buenos pensamientos, pero también personas con malas actitudes. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia que dice que no anduvo en caminos de pecadores? Bueno, lo que quiere decir la Biblia es cuando se reúne un grupo a planear cosas malas, como lo decíamos ahora, entonces toman una decisión de ir a ejecutarlo. Primero hacen el consejo de pecadores, o sea, el consejo de hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, y luego salen a ejecutarlo. Entonces, todo el que va en ese grupo para ejecutar ese mal consejo anda en camino de malo. No es que hay una calle, porque ya nosotros no usamos camino, lo que usamos en calles. No es que hay una calle que es solamente para los que andan sin pecar, o otra para los que andan así cometiendo pecados. No es eso lo que quiere decir. En la misma calle pueden andar ambas personas, pero con distintas ideas, con distintos objetivos, para distintos lugares. Entonces, todo el que anda en esa calle para ejecutar un mal consejo anda en camino de pecadores. Creo que me di a entender. Sigue diciendo, sino que, óigame bien, vámonos a la silla. Dice, ni en silla de escarnecedora se ha sentado. Bueno, es lo mismo, el mismo ejemplo. En esta silla se puede sentar cualquier persona que tenga que hacer un trabajo en este lugar, o si la ponen allá afuera, cualquiera se puede sentar y ser una persona que tiene malos planes, malos pensamientos y malos deseos. Y también se puede sentar una persona con buenos pensamientos, con buenos deseos, en la misma silla. No es que se dice, bueno, esta silla es solamente para buenas personas y esta silla es solamente para malas personas. No es así. Es el que se sienta en esa silla con malos pensamientos, con malas intenciones, con deseos
muy perversos en su mente y en su corazón, esa silla se está convirtiendo en ese momento en silla de un escarnecedor, porque es un escarnecedor que está sentado. Pero en esa misma silla, luego que esa persona se para, se puede sentar alguien con deseos de ayudar, con deseos de bendecir, con deseos de hacer el bien. Entonces ya hay, esa silla no es silla de escarnecedores, sino es silla de justos. Espero que podamos entenderlo así. Ahora bien, dice, sino que esa persona medita en la ley de Jehová, o sea, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Bueno, una delicia es algo muy bueno, un gusto, un deleite, un gozo, una alegría. Entonces, cuando yo me alegro con la palabra de Dios, yo estoy deleitándome en ella. Hablábamos acerca de eso y no lo vamos a repetir porque queremos terminar el tema en el día de hoy. Ahora bien, esa persona va a hacer como, dice, que en la ley de Dios medita día y noche. Qué bueno cuando usted y yo meditamos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, de día y de noche, en todo momento, antes de tomar cualquier decisión. Es bueno meditar en qué quiere Dios para mí y qué quiere Dios que yo haga en ese instante. Por eso dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bueno, se me presentó una situación. Es un tanto difícil esa situación, pero ¿qué dice la palabra de Dios que yo debo de hacer? Eso se llama meditar en la palabra de Dios. Poner en primer lugar lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, la Biblia me dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí misma. Entonces, ¿haré un daño yo a mi prójimo? No, porque es que la palabra de Dios me dice que no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Medité en esa palabra. No es que yo me voy a pasar todo el día y la noche también leyendo la Biblia, sino pensando en lo que ya he leído. Se me presenta una oportunidad de sustraer cualquier cosa, que yo veo el descuido del dueño o de la dueña y se me presenta una gran oportunidad y puedo robarla, porque no me están mirando, se han descuidado de su teléfono, de su dinero, de su cartera. Pero entonces, ¿qué acontece? Que viene la ley de Dios a mi vida y me dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dejar ese dinero donde estaba, voy a dejar ese teléfono donde estaba, o voy a alertar a la persona y le voy a decir, no dejes eso ahí porque puede venir otra persona y tomarlo. Eso se llama meditar en la palabra gloriosa de Dios. Entonces, dice el salmista ya, a donde queremos hacer notorio, que será como árbol plantado. Por eso es que escogemos el árbol como ejemplo para demostrar. ¿Qué demostrar? Demostrar cómo crecemos para Dios. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace ese varón y esa varona va a prosperar. Ahora bien, nos vamos a ir rápidamente al primer punto que los analizamos el miércoles pasado y solamente le vamos a dar un toquecito. El primer punto para crecer en Dios es tener la palabra de Dios como la guía de nuestra vida, como nuestra guía espiritual, como nuestra guía en todas las cosas que vayamos a hacer. Ese es el primer paso, que la palabra de Dios sea tu guía en el trabajo, nuestro guía en el hogar, nuestro guía en la iglesia, en todo lugar donde estemos. No dejemos guiar por lo que dice la palabra de Dios. De ahí la importancia de que usted y yo debemos estudiar nuestra Biblia. Debemos analizarla. En este tiempo las personas tenemos muy poca excusa para no entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información. Tanta información que algunas veces se vuelve desinformación. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarnos con la Biblia, con un diccionario bíblico y con la ayuda de nuestros maestros de escuela bíblica, nuestros pastores, nuestros líderes, hombres y mujeres que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para que nos ayuden. Cualquier palabra que no entendamos, cualquier interpretación que hayamos escuchado y que nos parezca rara, debemos buscar ayuda. Amén. Debemos buscar ayuda. ¿Para qué? Para que cuando se presente el momento indicado donde la palabra de Dios me va a guiar, yo no tenga confusiones. Si mi Biblia me dice a mí que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego,
Todos los mentirosos, todos los mentirosos, todos los mentirosos. Que quede claro que es todo lo que hablan mentira. Así dice la Biblia, búsquelo. Está en el libro de Apocalipsis. Usted va a Google y usted pone ahí ese pedacito que yo le dije y le va a dar la cita completa. Porque tenemos mucha información. Entonces, ¿qué va a acontecer? Yo voy a dejar de hablar mentira porque la Biblia es mi guía. Es la que me guía. ¿A dónde me guía la Biblia? A toda verdad. Me guía hacia donde yo tengo que ir. Porque en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Estamos solamente por un tiempo y tarde o temprano nos vamos. Y es bueno que nos vayamos al mejor de los lugares. Solo hay dos. Hay infierno, que es el lugar de tormento, en lo que llega la sentencia final, donde van a ser sentenciados los que estén en el infierno al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. Entonces hay otro lugar que es un lugar de descanso, donde descansan los santos, y que en aquel día pues serán transformados, serán resucitados e irán a su lugar de gozo, a su lugar de paz, a una tierra nueva, cielo nuevo, donde disfrutaremos en la plena presencia del Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando yo medito en esas palabras, cuando yo me deleito en esas palabras? Yo me guardo para Dios, para no perder ese privilegio. Mi Biblia debe de servirme de guía para llegar hasta allí, para saber que los adúlteros, que los fornicarios no heredarán la tierra que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, todas las personas estamos llamados al arrepentimiento. Todo. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos. Entonces, también dice el Señor que al que les recibe, se le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Al que le recibe. Entonces, al que no le recibe, lamentablemente, no lo llama la Biblia hijos de Dios, sino criatura de Dios. Dios los creó, pero no lo ha adoptado. ¿Por qué? Porque la adopción viene mediante Jesucristo. Entonces, ¿por qué yo tengo que conocer todo esto? Para que la Biblia me pueda guiar. Entonces debo de estudiarla, debo de escudriñarla. El segundo punto, no quiero abundar más en este porque entonces no voy a poder definir los demás. El segundo punto dice que yo tengo que tener, para yo crecer para Dios, yo tengo que tener una intimidad con Él. Yo tengo que tener una intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo yo tengo una intimidad con Dios? Pasando un tiempo a solas con Él. Pues Él quiere que yo le hable para hablar. Entonces, si usted y yo no oramos, que es la forma que tenemos de comunicarnos con Él, que Él se comunique con nosotros, lamentablemente estamos fritos, no podemos crecer. Una relación de amistad no crece si no hay una comunicación. ¿Cuándo crece una relación de amistad? Cuando hay un diálogo entre amigas, cuando hay un diálogo entre amigos. Mi amigo, mi amiga conoce toda mi vida y yo conozco la suya. Entonces ahí hay una relación íntima, una relación profunda. Yo entiendo que a mi amiga no le gusta el color verde, le gusta el color rojo. Yo entiendo que a mi amiga no le gusta la sopa, le gusta el arroz. Yo entiendo que a mi amiga no le gusta el moro, le gusta el puré de papa, para poner un ejemplo. Entonces yo conozco mucho a mi amiga. ¿Por qué? Porque nos intimamos, nos relacionamos. Entonces, así es que usted y yo tenemos que tener una intimidad con Dios. Dios me conoce y yo le conozco. Yo sé lo que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy amiga suya. Ando en intimidad con Él. Entonces, si usted y yo queremos crecer para Dios, debemos tener una relación íntima, personal con Él. No es lo mismo un amigo de lejos que un amigo cercano. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo yo puedo hacer una amiga de lejos de Dios? Bueno, nada más soy de estas personas que hacen profesión de fe, solamente van a la iglesia. Si en la iglesia el culto no es de oración ni de estudio, yo me gozo y me voy en gloria, me voy en gloria. Pero no tengo ningún conocimiento de la palabra, no dedico tiempo a la oración. Al otro día me levanto, me voy a mi trabajo, llego, vuelvo otra vez y me voy en gloria. Yo no conozco, yo no profundizo en la palabra de Dios. Cualquier tempestad, cualquier vientecito me puede tumbar.
No es lo mismo a una persona que dedica tiempo para orar solo en su casa con Dios, entre esa persona y Dios. Dedica tiempo para escudriñar la palabra y luego va al culto y se va en gloria. No es igual. Entonces hay que tener una intimidad con Dios. El tercer punto es que debemos de ser transformado, o sea, de ir transformando nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo ir transformando mi vida con la palabra de Dios? Muy fácil, es lo mismo que la guía. Yo transformo mi vida con la palabra de Dios de la siguiente manera. Si yo soy una persona orgullosa, una persona que se cree la última Coca-Cola del desierto, pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que ser mansa y humilde de corazón, porque lo dijo el Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo puedo entender que no puedo ser humildemente orgulloso, ¿verdad que no? Jamás. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a entender que yo necesito ser humilde. ¿Qué llevó a Satanás a transformarse de ser un ángel de luz a ser un enemigo de Dios, un adversario, que es lo que significa la palabra diablo, adversario, enemigo de Dios? ¿Qué lo llevó a ser enemigo de Dios? Dice la Biblia que se llenó de orgullo por su hermosura. ¿Por qué? Porque fue el ser más hermoso que Dios creó y se sintió tan hermoso, tan poderoso, que dijo: no, yo voy a poner mi trono junto al del Altísimo y seré semejante que Él. O sea, yo no merezco, siendo tan hermoso, tan poderoso, ser menos que Dios. Yo tengo que ser Él. Entonces, de ahí Él se transforma, ese orgullo lo transforma de ser un ángel de luz en ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Porque si alguien tiene poder, ha sido el poder de Dios. Entonces, ¿el poder de quién es? De Dios. ¿De quién yo soy? De Dios. Entonces, todo es de Él. Yo no tengo nada. Gloria al Señor. Yo no tengo nada. Usted no tiene nada. Todo es de Dios. Porque usted es criatura de Dios. Y si viene al arrepentimiento, se convierte en hijo de Dios, pero sigue siendo de Dios. Y si Dios le usa para sanar a alguien, fue Dios que lo hizo. Entonces, todo es de Él. Todo es de Él. Entonces, inmediatamente usted y yo creemos que es nuestro, estamos en contra de la verdad. Para concluir, ya porque el tiempo se me termina, el punto último, que es el número 4, dice: pidiendo a Dios revelación de su voluntad para nuestra vida. Eso me ayuda a crecer. Cuando yo entiendo para lo que fui creada, para lo que Dios me llamó, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere que yo sea obediente. Dios quiere que yo obedezca su palabra. Dios quiere que yo me deje guiar por mis líderes, siempre y cuando se ajusten a la palabra de Dios. Dios quiere, amén, que yo sea mansa y humilde de corazón, que sea santa, que cada día trate de santificar mi vida delante de Él. Y por último, el número 5 dice: no dejando de congregarme, sino ser una persona activa, siendo parte de la visión de Dios, siendo una familia en el cuerpo de Cristo. Amén. Así yo voy a crecer para Dios. Espero que estos puntos, que no hemos podido analizar demasiado profundo, pero así por encimita, sean de bendición para nuestra vida. Así que vamos a estar orando. Amante Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias por lo que nos ha permitido hablar en esta tarde. Permite que todo sea de bendición para todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron allí. Que bendecimos los hogares, bendecimos la familia, bendecimos los hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bien, mis amados hermanos y amigos, mi reloj me dice que es tiempo de despedirme. Lo voy a hacer no sin antes extenderle a usted la invitación para que esté con nosotros mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerde que le hizo compañía a su hermana y amiga Rosa Peguero. Dios le bendiga y será pues hasta la próxima. Bye.